Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presenta. Yo creo que sin temor a duda te puedo decir que a mis 62 años la etapa más dura que he vivido es la de la niñez. Es una etapa muy fea. Sí, despertar recuerdos. en esa casa era despertar con miedo, era despertar con angustia. Cuando alguien hacía algo feo, a todos nos tocaba. Un buen día, no me acuerdo ni por qué, a mi hermano, mi papá le da una buena de aquellas, tranquisa superior, espantosa, y nos vamos a dormir. Y mi hermano se va de la casa en la madrugada. Te digo, o sea, estando enojado, estando de buenas, estando como fuera, era difícil la relación con mi papá porque era muy, sus cariños no eran propiamente cariños. Agarra una jarra de limonada y se la avienta en la cara. Tu papá, mi tío. Ajá. Y en ese momento lo corrí de la casa. ¿Me acuerdo? Si cierro los ojos, me acuerdo haciendo la maleta a mi mamá y explicándonos que iba a ir porque se había muerto una tía de ella. Y se fue. Y ya no volvió. Y yo tenía 9 años. Y no tener noción ni siquiera de qué pasó o si la vas a volver a ver. Y luego a consecuencia, pues el ogro se volvió más ogro porque hablaba pestes de mi mamá, nos decía cosas muy feas. Descubre un espacio donde el entretenimiento se une a la reflexión en Al estilo de Judith Grace. Historias que inspiran, expertos que guían y motivación para tu día a día. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué padre que nos acompañen. Me da mucho gusto, particularmente en este episodio, que tiene una razón de ser muy especial para mí. Recordarán que en la primera temporada estuve acompañada de mi hija. Hola, hija, ¿cómo estás? Hola, mami. Muy bien, ¿y tú? Gracias por estar de nuevo conmigo, porque tiene un significado muy especial este episodio. Tú te acordarás, y bueno, en muchas ocasiones que me han entrevistado, pues he platicado parte de esta etapa de mi vida que fue la niñez, que me marcó de una manera muy especial. Y cuando decidimos hacer el podcast y que platiqué cómo es mi vida ahorita, en este momento, que lo conforma, mis prioridades, ahora que soy abuela, lo que me hace feliz, después dijimos, bueno, ¿qué te parece si cada temporada hablamos o abarcamos una etapa de tu vida? Y obviamente tenemos que empezar por el principio, que sería mi niñez, que quiero aclarar un punto y me parece importante hacerlo al principio. Esto no va con la sensación de convertirme en víctima o de sufrirlo con ustedes, es compartirlo porque son pruebas superadas. Lo que quiero es que te veas en esta historia y que si tú estás pasando por un momento crítico en tu vida como madre o quizás hasta me atrevo a decir como hijo, que tengas la esperanza de que siempre todas las cosas se pueden superar. Eso es lo importante. Y como un mensaje pues es cuiden a sus niños, cuiden la niñez, cuiden la infancia, porque es lo que más valoramos. Y con eso, pues, doy apertura a esto, que déjame decirte, hijita, fíjate que ahora una vez que estuve en Austin, tu hermano me compró un libro que así decía, como que, cuéntame tu historia, mamá. Y es un bonito ejercicio que lo invito a todo el mundo que lo haga, porque era contestar preguntas muy específicas, porque a veces la verdad es que no te enteras de la vida de cuando tu mamá era joven, cuando era niña, que le aterraba, que le gustaba. Claro, se me hizo súper bonita. Yo también quiero uno. Digo, amén que La ya misma sé mamá. y me has contado. Obviamente, digo, hemos platicado muchas veces de tu niñez y de todas tus cosas, pero pues siento que es un bonito recuerdo para en el futuro. Yo no lo quiero, ¿verdad? Uno se le empiezan a olvidar cosas. Tenerlo ahí de tu puño y letra como que qué especial, ¿no? Uh-huh. Sí, porque si hablamos generacionalmente es impactante. Yo, fíjate, anoche que estaba preparándome para eso, que sé que es un poco duro, porque aparte estoy representando la vida de 4 niños, o sea, porque fuimos 4 en mi familia. Pero estaba pensando y reflexionando, mis abuelos, tú sabes, fueron irlandeses, emigraron para Chicago, Illinois, por parte de mi mamá estoy hablando. Y estaríamos hablando, si mi mamá nació en 1939, tus bisabuelos, quiero pensar que entonces emigraron más o menos como en 1918, 14. Ajá. Y si hablas el contexto del mundo, pues fue la Primera Guerra Mundial. Entonces te puedes imaginar la dimensión de qué andaban haciendo tus ancestros, con qué lidiaron, con qué batallaron, qué historias de amor se gestaron
para que uno esté aquí sentada, para que tú estés aquí. Y a veces a uno se le hace muy fácil pensar, la vida de mi abuelito. No, o sea, vivieron cosas bien fuertes. Claro, les tocó un dramón, pero por decir, ahora que me cuentas de mi abuelita y así, ¿qué más sabes tú de su infancia? O de tus abuelitos. De mis abuelitos, fíjate que casi nada y me duele mucho. Por ahí andan todavía parientes que creo que podemos rescatar parte de la historia, que viven en Chicago, pero porque mi mamá, te voy a contar, mi mamá quedó huérfana a los 8 años. Yo sé que mi abuelito era una persona de dinero que trabajó en una compañía en Chicago que le iba muy bien, pero primero falleció mi abuela, por cáncer, no sé tantos datos, y al poco tiempo mi abuelo. Y esto orilló a que los mandaran a un orfanatorio, a distintos orfanatorios, porque mi mamá era de las chiquitas, eran 8 hermanos. Entonces mi mamá, pues tuvo una infancia, imagínate, muy, muy dura, muy triste. Ella también adoraba a sus hermanos. Y saliendo del orfanatorio fue como conoció a tu abuelo, mexicano, de aquí de Monterrey. No sé la chiquita, ¿no? Muy chiquita, tenía 15 años, 16, porque se casó a los 16 aquí en Monterrey, Nuevo León. Entonces, imagínate la vida que llevó esa mujer. ¿Qué quiero decir con esto? También quiero definir el carácter de mi mamá. La única travesura que le conozco, que me platicaron hace poco mis tías, fue que una vez se subió allá al metro de Chicago solita, una niña, imagínate, andaba, ¿verdad?, turisteando sola, se escapó del orfanatorio y bueno, después ya. Pero lo que voy es, por lo que vivió mi mamá y por los años que la tuve en vida, puedo definir una mujer de carácter fuerte, de carácter muy entregado, muy echada para adelante en el sentido de decir, pues mira, no le tuvo miedo a enfrentarte a un país que no sabía ni decir hola, ¿verdad? Y aquí se vino. Claro, digo, mis respetos para mi abuelita sin saber hablar español. Entonces, y dejó todo lo conocido. Exacto. A la aventura. Dejó a su familia, que ya mis tíos eran grandes y que podían de algún modo convivir con ella. Y luego, pues bueno, ¿verdad? Llegó a casa de mi abuela, María. Muy bien se portaron con ella, la quieren mucho. Puedo presumir que al día de hoy mi mamá es muy querida y muy recordada con cariño por parte de la familia de mi papá. La abuela María es la mamá de tu papá. La mamá de mi papá, que vivían ahí en la Colonia México. Y entonces, pues yo me imagino que la pobre, ¿verdad? Ya sabes, eso típico que le enseñan malas palabras y ella cree que está saludando a la gente y todo lo que vivió, porque hasta el día que murió, ¿cómo hablaba tu abuelita, Judy? Así. Ay, mijita, qué bárbaro. ¿Verdad? Nunca se le quitó el acento gringo. El acento bien marcado. Sí. Y también con maldicioncitas y todo. Todo aprendió a la larga. Ella todo decía. Lamentaba. Ella todo decía, pero así fue. Y bueno, pues hablando un poco ya en contexto de mi niñez, como les digo, soy la cuarta, soy la hija menor de este matrimonio. Y yo la otra vez estaba tratando de pensar que dije, bueno, cuando uno hace un ejercicio y dices, ¿qué recuerdos tienes de lo más chiquita que tengas? De lo más chiquita. Pues yo creo que todo mundo, si hacemos el esfuerzo, sí te acordarás de cosas que marcaron tu vida quizás a los 4, 5 años, 6 años. Hay algo que se queda en tu mentecita y que a lo mejor un olor, una situación, recordar una película. Te lo dispara, te acuerdas y dices tú, caray, o sea, lo recuerdo bien. Bueno, en mi caso, como te digo, siendo la menor de 4, que era mi hermana Ginny, Regina, se llama como mi mamá, que vive en McAllen, gracias a Dios, muy bien. Le mando un beso. Mi hermano Güero, que era César, se llamaba como mi papá, que en paz descanse, que le decían el Güero Hinks en la colonia, ya les contaré por qué. Mi hermano Tomás, que es el que estaba pegadito a mí, nos llevamos muy poco, casi creo puedo decirte que le robé la cuna, ¿verdad? Hasta un ladito que ahí voy. Entonces el pobre era el que me vigilaba siempre hasta el día de hoy. Y yo. Esa era la familia. La familia de 4. ¿Y qué más recuerdos tienes de tu vida así de chiquita con tus hermanos, de la relación de tus papás, de la dinámica familiar? Vaya. Horrible. Yo creo que sin temor a duda te puedo decir que a mis 62 años la etapa más dura que he vivido es la de la niñez. Es una etapa muy fea, muy fea. No puedo quitarle, ni acomodarla, ni adornarla. ¿En qué me acuerdo? Mira, despertar en esa casa era despertar con miedo, era despertar con angustia,
Desde muy chiquita aprendí eso, porque tú despertabas y te estabas preparando para la escuela, y ya sabes, ¿verdad? Vistiéndote y oías ahí en la cocina, porque acuérdense, cuando uno está chiquito, ves la casa como que con otras Enorme, dimensiones, sí. ¿verdad? Yo me acuerdo el pasillo para llegar al cuarto de mi papá era así como que, ¡ay, el pasillote, ¿verdad? La sala. Y bueno, entonces yo me estaba arreglando ahí en mi cuarto y entonces oías gritos, no sabías por qué, sin sentido, gritos y reclamos y cosas. Y yo me estaba apurando y todo, y entonces ya mi mamá estaba embarrando ahí el pan tostado, la mantequilla, y tratando de alistarnos a todos porque todos ya teníamos que irnos a la escuela, mis hermanos y yo. Y yo recuerdo que pues, tu mamá despistada como siempre, ¿no? Entonces me vestí toda, pero me faltó un zapato. Entonces yo rápido, ya era momento de estar en el comedor, entonces me fui al comedor, todo muy bien, pero me faltaba un zapato. Y entonces ahí la plática, no me acuerdo de qué, pero entonces se va dando cuenta. Primero creo que me preguntó a mi mamá, pero me dijo, mijita, tu zapato. Y yo, no lo encuentro. Entonces, en eso volteé a mi papá y haz de cuenta que había yo aniquilado no sé cuánta gente, ¿verdad? Y yo con un terror lo veía así de que, ¿cómo es posible? Y bueno, se ponía como, ¿verdad? Entonces, Ay, qué horror. todos mis hermanos y yo buscándome a buscar el chintete zapato y dónde está el zapato. Y una casa de 2x2, no sé cómo se puede perder un zapato, pues se perdía. Y ya finalmente lo encontraron, pero eso orilló a aventones, jalones, pleitos. Nos teníamos que meter entre mi papá y mi mamá para que la dejara de golpear, y tú eras chiquito, entonces no abarcabas a quitarle el brazo. Yo no sé cuánto tiempo era eso, pero ese era mi previo para irme al colegio. O sea, tu premio era ir al colegio, vamos De a alguna decirlo forma, así. pero digo, vaya, tú ibas en el camino y te ibas acordando pues del golpe que recibió tu mamá, de las cosas tan feas que le dijeron, y de cierta manera decías tú, y fue por mi culpa. Ay, mamá, qué Porque horrible, claro que no. porque perdí el zapato. No me quiero poner sentimental porque falta un chorro para contarles, esto es un previo. Pero a mí me da coraje y me da ternura y quisiera abrazar a esa Judith chiquita para decirle, no fue tu culpa. Ujú. Y que aparte, no es justo que mandes a un niño angustiado a la escuela. Y yo sé que estas historias, hija, se oirán muy lejanas, pero en muchas casas no vigilan lo que los niños escuchan, no se dan cuenta y así los mandan al mundo. Y quieras o no para ellos, tú eres su pilar, su papá es lo máximo, tú eres la reina absoluta del planeta y su papá es el príncipe del planeta. Entonces, ver esas discusiones es horrible. Qué horror, y digo, y más que como niño, o sea, la forma o la relación que llevan tus papás, va a ser tu molde o tu aspiración futura, o lo que tú dices, esto es lo que se debe aguantar uno, o lo que uno debe esperar, o así es un matrimonio. O sea, qué horrible, porque pues te están contaminando y perjudicando, digo, de aquí para el real, ¿verdad? Y eso era el día al día. No creas que eso fue un evento Algo raro. rarísimo en un año. No, era día con día. Si no era porque mi mamá también no gastó bien un dinero. Creo que había por ahí una historia muy, muy nombrada entre mis hermanos de unos 100 pesos que mi papá le reclamó como si hubiera sido la herencia del planeta. Que ojo, déjame decirte algo que ahorita acabo de recordar. Nosotros vivíamos en el country, ahorita para la gente que vive aquí en Monterrey sabrá perfectamente lo que le digo, es una colonia muy poblada, el primer sector, pero en aquellos años, imagínense que eran poquitas casas, a la iglesia tenías que ir con tu silla, o sea, no había sillas, no había bancos, se estaba formando la iglesia, y en toda la colonia nomás había un súper, que era de mi papá. Ajá. Entonces él era conocido por ser el señor del súper y la señora del súper, que pues también... En aquellos años no había muchas gringas en Monterrey, entonces mi mamá, como que todo el mundo llamaba mucho la atención, también era muy bonita. Los amigos de mi papá decían que paraba el tráfico. Yo creo que en parte de ella eso le ocasionaba los problemas con mi papá porque pues era muy celoso. Pero era involuntario, digo, la señora pues verdad que hacía, así estaba, así era. Así me conociste, ¿verdad, Mandy? Y entonces, para mí, mi sensación, como te la dije hace un momento, era de que, wow, qué privilegiada soy porque mi mamá es muy bonita. O sea, miren cómo la ve todo el mundo. Por otro lado, era bien buena. O sea, con ella no había tema de que me maltratara, que me hablara feo, que me dijera cariñosa, algo. ¿No? Era dulce. Todos mis amiguitos o todos los de la cuadra querían estar con doña Ginny, así le decían. Y por otro lado, mi papá era el hombre macho, alfa, así, importante, el que todo el mundo se cuadraba, todo el mundo le tenía miedo, era el señor del súper, que imponía. Entonces...
tenía como que esa admiración y por otro lado un temor absoluto por mi papá, o sea, porque crecer en esa casa, como te digo, eran muchas cosas muy desagradables. Esa historia que te cuento de lo del zapato, lo del dinero, hay otras que se acumulan porque fíjense qué curioso, siendo nosotros 4 hermanos, eso sí, no sé cómo puedo clasificar a mi papá porque como que era muy justo. Bueno, no sé, justo, no aplica. No creo. Porque cuando alguien hacía algo feo, a todos nos tocaba. O sea, lo hubieras hecho tú, Pero los ordenaba, ¿no? o lo había hecho mi hermana, o lo había hecho mi otro hermano. Todos parejos. A todos les tocaba premio. Entonces nos paraba así en el pasillo, así todos así acomodaditos. Y entonces ahí iban al matadero, porque ahí oía a mi hermana. No, lo de Lo de mi hermana, sí, bueno, pues eran técnicas que aplicamos. Lo de mi hermana, nomás oías, no, grosero, no hagas eso, porque mi hermana era como, ya estaba teen, ¿verdad? Ya era más valiente Señorita. para decir cosas, señorita. Sí. Y ya para afuera. Y luego seguía mi hermano güero, y el güero era muy listo. El güero era muy listo porque entonces le daban una, ¡ah! Pero un grito aterrador que como que, ay, nanita, se me pasó. Qué miedo saber que, ay, sigo yo. Yo estaba en el pasillo así, voltea, sí, así como que decía yo, madre, que Alicia Villarreal ni que nada, yo estaba peor. Y entonces, seguía Tomás, no oías nada, nomás oía los guamazos, no oías nada. Y nomás decía mi papá, chille, porque como para él era así como que ya acabé, ¿verdad? Ya que él no lloraba. Cumplida. Entonces, 2 cosas pasaban. O acabábamos en la Cruz Roja, que era ya conocido, ya era cliente de mi hermano, porque le decían, ahí viene el de la bicicleta, que obviamente no le creían que había sido en una bicicleta. O la segunda, me lo dejaba tan cansado que a mí ya nomás me alcanzaba así porque aparte yo tenía otra técnica. Ya cuando yo me iba acercando y decía, papacito chulo, papacito hermoso, ay, qué chulo mi papacito, ay, qué chulo está mi papá, ay, papacito. Entonces, ya decía, ay, huerca, babosa, y entonces ya nomás era un aventón y ya me iba yo ahí y ya, la librabas el problema que había sucedido, cual fuere. Y si tú dijeras, ¿eso qué provocó? Pues nos hizo a nosotros así, o sea, súper unidos, nos queríamos demasiado, siempre nos estábamos protegiendo, siempre veíamos por el otro, siempre tratábamos de alertar al otro de, te vas a meter en un problemón. Eso no. Una vez, nosotros teníamos una casa que era como de, ¿cómo se llama eso del techo? Ese acabado. El acabado que es de piquitos. Eso es lo que te decía, lo del... Ajá, bueno, de piquitos. Entonces, porque también, o sea, tú nomás oías, porque venía la camioneta así chillando, así, ya sabías que venía papá, ¿verdad? Y todo el mundo así se cuadraba de que ahí viene, ¿verdad? Como los picapiedra. Entonces, no les voy a espolear el asunto, pero llega mi papá y así, no sé cuánto, y ve el techo y dice, ¿qué es eso? Entonces, ¡huercos! Y ahí venimos todos, ¿verdad? Ahí a Codoma. ¿Quién hizo eso? No, todos viendo ahí, ¿verdad? ¿Qué? No. Y entonces, ándele, otra vez, ahí va, ¿verdad? Cronológicamente el daño. Ta. Ya le iba a tocar a mi hermano Tomás, dijo, ok, fui yo. Pues era una T. Una T enorme. Era una T enorme, no era una J, ¿verdad? O sea, era una T. Y yo creo que ahí sí el güero dijo, échatelo. O sea, confesaste ya que lo había echado 2. Pues claro, o sea, ya quiso confesar. Yo beneficiada como siempre, ¿verdad? De esa situación. Pero te pongo otra cosa. Por ejemplo, mi papá, que fue muy guapo, muy guapo, de la nada, no sé por qué en aquellos años, pero engordó mucho. Mi papá fue muy gordito bastante tiempo en su vida. Y lastimosamente me cae gordo porque mucha gente, y tú sabes que yo siempre soy muy cuidadosa con eso, que la gente, uy, ya no comas, ay, qué bárbara, pues, ¿qué haces? ¿Cuántos kilos no te he visto? Y esas frases que duelen tanto a una persona que está pasando por un trance difícil. Y más que tú vives con él y que sabes que no es producto de comer demasiados. Mi papá comía muy bien, era muy sano. Mi papá subía todo el cerro de la silla, era muy disciplinado, brincaba la cuerda, o sea, hacía demasiado ejercicio. ¿A qué lo traigo a colación? Otra etapa, o sea, otro momento infantil. Mis hermanos dormían en su cuarto y oías taca, donde estaba brincando la cuerda. ¿Tu papá? Mi papá. Y tú oías y dices, tu madre se metía a bañar y entonces venía al cuarto de mis hermanos y agarraba la toalla que estaba mojada y le hacía así y bolas
a mis hermanos y así los despertaba. Ay, qué horrible, mamá. Entonces, te digo, o sea, estando enojado, estando de buenas, estando como fuera, era difícil la relación con mi papá porque era muy, muy... sus cariños no eran propiamente cariños, no era el que de alguna forma buscara cómo agradarte, sino el cómo darte, el cómo sí, sabía que mortificarte. algo no te gustaba y por ahí te da, ¿no? Exacto, entonces con mis Qué hermanos, siendo hombres, pues peor les iba. Te voy a recordar una historia que ya te la he contado. Nosotros íbamos a un rancho de amigos de mi papá. Ay, sí. Y ahí pasaban recuerdo dos cosas muy, muy feas. Una, pues ya sabes, niño, que le enseñas que vea la chiva, que vea el gallito, que vea Los pollitos. los pollitos, y el mundo animal, ¿no? Y mis hermanos, cada uno, pues ahí con un cordoncito, les dieron unos chivitos. Entonces Tomás agarró uno, el güero agarró otro, el prieto le dijo. El prieto, y andaba jugando con el prieto. Entonces mi papá estaba acá con los amigos y todo. Güero, ven para acá, ven para acá. Y ahí viene el otro, que creía que venía a presumir a su prietito. Entonces se acerca el güero así, chiquitillo el huerco. Y ay, sí, entonces papá le empieza así a agarrar el cuello al animal. Sí, entonces fíjese, no sé qué. Y, o sea, se echó a la mascotita. No, le está doliendo. Ay. Y total, después ya más grande lo bulleábamos. Pobrecito. Nosotros que ya traían el tapete del prieto, así, arrastrando. Ajá. Digo, jugábamos con él, porque en serio, aprendimos nosotros a hacer bullying entre nosotros mismos. No, pues ya mejor a reírte o del... Es lo que te digo, horrendas, o sea, con los años, no sé por qué, porque ni siquiera tuvimos ese consejo, nos acordábamos de estas historias y ya le tratamos de buscar de alguna forma el humor, ¿verdad? Burlándonos un poquito de que, te digo que el güero andaba paseando un tapete. Pero bueno, en esa ocasión también, yo no sé por qué, es que a ver, estamos hablando de los años 60, 70, en donde no ¿Tienes era... que 10 años menos? No, menos, muchos menos, hija, porque... No, más chiquita, pero yo nací en el 62. Uh-huh. Pero lo que voy con esto es que en esos años las películas, las pláticas, las mamás que se juntaban, tú oías, era la típica historia que decían, no, fíjate que mi marido es así, qué bárbaro. Aguántate, así te tocó. O sea, era impensable los divorcios. Esa es tu cruz. Habías que, te tenías que mantener ahí. Entonces, no era tampoco tan raro ver a una señora con el ojo morado o golpeada. Eran cosas que no se hablaban, pero se veían. Y pues eso era nuestra realidad. Con eso crecimos nosotros. En ese mismo rancho que te digo, mi papá, vengan para acá, vengan. A los huercos, a los hombres, que les iba siempre peor. Entonces estaban y había una noria. Ah, sí. Entonces agarraba a mis hermanos así y los agarraba de los pies así. Y entonces ellos, no, papá, no, por favor, no. Y tenían que quedarse quietecitos, cabeza abajo en la noria, así él, sosteniendo nada más de los pies. Pero el chiste del juego era, no chille, no grite, no se mueva. Al momento que ellos estaban así, pegaditos, ya podíamos brincar al que le seguía. Y ese era, ay, qué chistoso. Qué horribles juegos, tipo, no sé, Squid Game. Pues no sé. Imagínate, esa fue la niñez que vivimos. Luego, tan acostumbrados a los gritos, golpes, insultos, cosas, que ya no era extraño para nosotros. O sea, ya era un día más que vivías. Ya era dormir con eso y decir mañana a ver cómo nos va. Mi papá nos llevaba a domingo, se le ocurrió llevarnos a comprar comida especial, un pollo asado. Déjenme decirles que mi papá era extremadamente limpio. Yo creo que pocas personas como él, siempre el carro lo tenía impecable. Ya ven que hay como un sartén adentro del carro, no sé cómo se llamará eso, pero es como un sartén, forma de sartén. Ay, pero no sé sartén. Qué es. Esa cosa. Pero bueno, tú abres el motor y pues todo está así empolvado, sucio, aceitudo. El de mi papá no, así brillaba, así era así impresionante cómo cuidaba sus carros. En aquel entonces él tenía un Galaxy azul. Entonces íbamos toda la familia, de esos días que tú dices, ¡ay, se despertó de buenas! Un día padre. ¡Ay, anda bien contento! Entonces nos compró pollito, entonces íbamos bien felices. Y a la huerca babosa, o sea, sé yo, me dan el pollo. Entonces yo traía el pollo. Y te acuerdas, ¿tú qué vas a hacer? Sí. En aquellos años, otra vez, en los 60s, pues no había car seat,
Por supuesto, ponerte el cinturón de seguridad, eso no existía. Todos los huercos andamos siempre apiñonados, ¿verdad? Todos hechos bola. No se digan camionetas pick-up y andabas en la caja como loca, ¿verdad? Y como chícharo en la caja. Eran los tiempos. Eso no era extraño. Pero bueno, entonces se acomodan mis hermanos y yo quedé en medio. Y como quería estar siempre de chismosa, pues estaba yo entre mi papá y mi mamá en medio. Y yo traía el pollito aquí. Entonces, como mi papá manejaba rápido, en una de esas vueltas, que se me cae el aceite en el sillón de tela. Y yo me doy cuenta y dije, ay, vi mi vida cruzar, vi toda mi vida rápida, que era muy chiquita, ¿no? O sea, como de 7 años. Me la acabé rápido y dije, ya valió, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Y le hago los ojos hacia mis hermanos y mis hermanos, como diciendo, ay, no. Eso fue, o sea, fuimos a comprar el pollo al centro. No sé en qué momento haya sido eso, pero se me hizo eterno. Y dije yo, ¿qué hago? ¿Digo? ¿No digo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Entonces y yo, papito, Ay, no, mamá. papito chulo. Entonces, que le dije, no. Empezó a golpearse él solo. O sea, así. Ay, mamá, no. ¡Sas! ¿Y por qué? Y tan estúpido. Y yo que los llevo. Y dándose, así como Tarzán, ¿se acuerdan? Cuando hacía como gorila. Y yo dije, ay, los va a ir, pero en serio. Y a mis hermanos así como diciéndote, ¿verdad? En aquellos años no existía, pero te la bañas. Y ya llegamos a la casa y todos corrieron adentro, todos salieron con cepillos, jabones, porque era tela con aceite de pollo. ¿Qué le vas a quitar? Sí, no. Absolutamente nada. Y dije, bueno, nos fue como en feria. No, qué miedo, mamá. Si por un zapato, yo no me quiero imaginar el asiento. No. Sí, fueron heridas de guerra. Pero bueno, ahí les va el lado simpaticón. Viviendo esta situación nosotros diario y siendo tan queridos por los de la cuadra, mando saludos a la familia Herrera, o por supuesto a la familia de Alejandra, mi amiga, y a todos los que estaban ahí en la cuadra. Como lo que ellos vivían diario, entonces ellos jugaban con los vecinitos, que eran gentes normales, al chicote escondido. Gentes normales. ¿Sí te acuerdas de cuál era el juego de chicote escondido? Bueno, ellos decían, vengan, a todos los de la cuadra. Yo creo que fue su momento de venganza. Vengan. Miren, vamos a jugar a esto. Y agarraron un cinto a mi papá y le hacían así. Vamos a jugar a esto, miren. Yo voy a esconder este cinto. Ahorita ustedes todos corran. Voy a esconder este cinto. El que lo encuentre tiene permiso de cintarearse a los demás hasta que lleguen a la base. ¡Ay, qué divertido! Pues no sé por qué, pero jugaban. Entonces él lo enredaba así, ya imagínate en un rosal y estaban todos los vecinillos así, buscando entre las piedras y acá. Y el mendigo, el güero, le pasaba pitazo a Tomás, le decía, está en el rosal. Entonces dijo, iba a agarrar el chicote y a corretear a los vecinos. ¡Ay, no! A los amiguitos. Entonces, ¡paz! Un cinturazo en la espalda. Y, ¡ay, no! Ya no juego, ya no quiero jugar. ¡Ay, no! Y bueno, se acababa el juego. Pero otro, es que no sé, también nos tocaron vecinos raros porque eran muy masoquistas. Mi papá no dejaba salir a mis hermanos y ellos tenían una patineta, la clásica, la básica, la más fea. Una de maderita, así muy simplona, pero efectiva. Y pues bueno, nuestra casa tenía una cochera que cabía, pues yo creo que nada más un carro. Sí, yo creo. Entonces el punto era que están castigados, no pueden salir, se tienen que quedar aquí. Y entonces, pues mi hermano, ok. Entonces se ponía a dar vueltas en la, ¿cómo se llama? En la cochera. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y estaba el otro contándole. Y a ver quién hacía más vueltas, ¿no? O sea, a ver quién le ganaba uno al otro. Oye, si empezaron a llegar los vecinitos a querer jugar a la vuelta en la patineta. Entonces, dentro del castigo, ellos inventaban juegos y como quiera no estaban solos y como que lideraban la cuadra. Entonces, creatividad no faltaba. No faltaba, o sea. Y luego también tuviste tu época como de empresaria. Ah, sí, porque mi papá nos puso a hacer de todo. Desde muy chiquita a mí me encantaba el dinerito, ¿verdad? Entonces, y aparte, ¿sabes qué? Yo siempre busqué congraciarme y que mi papá me quisiera. Yo creo que muy en el fondo, y ahora lo analizo. Estuviera orgulloso de ti. Siempre quería como que se emocionara conmigo, ¿verdad? Entonces, me puse a vender postales navideñas. En aquellos años se usaba mandar postales, pero eran unos catálogos que te daban preciosos y grandotes y así, ya sabes. La 1046 trae nievecita. ¿La quieres con nieve? Era más cara, ¿verdad? Porque se veía así como que con nieve la tarjeta. Tenía ese toque. Tenía ese toque. Pero entonces yo vendía, las vecinas yo creo que ya estaban mareadas de comprarme cosas y luego me iba a las construcciones. No, entonces yo me sentaba en un ladrillo. Entonces, Juan,
Juan, ven, ¿quieres comprarme tarjetas postales? Y yo andaba ahí en el filo del peligro siempre. No, qué bárbara, qué miedo. En aquellos años, pues obviamente no había teléfono, no había celulares, uno se salía a la cuadra a jugar, uno andaba en toda la colonia, entonces no había esta preocupación de las mamás como el estrés que tú tienes ahora de andar vigilando constantemente a tus hijos. En aquellos años... Pues no, pero digo, corriste con suerte, ¿verdad? Porque gente mala Sí. también había. Claro. Y bendito Dios, no te pasó nada, porque ¿qué tiene que andar haciendo una niña de menos de 10 años en una construcción? De la edad que sea. Sí. Y ¿y cómo se llama? Y entonces, bueno, luego vendí pasteles, rifaba pasteles ahí en la cuadra. Vendí carne marinada, porque como mi papá tenía, entonces nos traía carne y nos daba unas redes, así se llaman las bolsas grandes. Y les daba a mis hermanos también, al güero, a Tommy y a mí. Entonces íbamos a la calle. A ellos les daba una vergüenza, o sea, ellos, y yo la verdad, pues no tenían vergüenza, pero entonces yo iba, yo creo que les daba más gracia que la chiquilla estaba vendiendo carne. ¿Te compraban más? Me compraban más y me la acababa así. Entonces yo me los encontraba en la esquina de mi casa, así como que, ¿ya los vendiste? Yo, sí, ya acabé. Entonces decía, espérate, no vayas a la casa, no vayas a la casa. Y yo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Entonces yo llegaba a la casa y mi papá me daba otra bolsa. O sea, como que, sí, pues ándale, otro doble. Y mis hermanos se enojaban porque obviamente, ¿verdad? Pues como que yo quería ir resaltar y destacar entre ellos y quedar bien con papá. Y bueno, le hicimos de todo, hija, de Ay, todo. mami, qué linda. Hasta cuando más grandecita, tu abuelo tuvo en General Treviño unas tierras que rentaba para sembrar sorgo y frijol. Nosotros piscábamos el frijol. ¿Sabes piscar? ¿En serio? Sí, te ibas así por los caminitos y fue estresante esa etapa también porque mi papá, si llovía estaba enojado, si no llovía estaba enojado, si hacía mucho calor, porque pues todo depende Todo, del claro, resultado a afecta, la cosecha. Pero decías tú, ay Dios mío, qué estrés, nunca podía estar feliz ese hombre, o sea, siempre tenía el problema encima y nos la pasamos duro en eso, la verdad. Ay, mamá, y digo, yo, por lo que me has contado y todo, llegó un momento en el que pues hubo un cambio radical en tu familia. Sí, porque mi mamá, cuando te digo, pobrecita mi mamá, porque te digo, cuando golpizas que eran severas, pesadas, en donde la dejaba muy mal, en donde la encerraba en un baño, en donde a nosotros nos tocaba limpiar donde había sido la escena del pleito. Un buen día mi mamá se entera de que muere una tía de ella y no me pregunten por qué, yo imagino que hasta ella se haber quedado así, sorprendida de, no lo puedo creer. Pues le pidió permiso a mi papá de asistir al funeral. Y pues yo la vi, me acuerdo, así cierro los ojos, me acuerdo haciendo la maleta a mi mamá y explicándonos que iba a ir porque se había muerto una tía de ella. Y se fue. Y ya no volvió. Yo tenía 9 años. Entonces, por un lado me dio gusto. Me oigo fea. No. Me dio gusto porque dije, ay, qué bueno. O sea, va a estar mejor. Pero, híjole, a un niño un día se le hace largo. Exacto. Un mes se le hace largo. Y no tener noción ni siquiera de qué pasó o si la vas a volver a ver. Y luego, a consecuencia, pues el ogro se volvió más ogro porque... ¿Y él qué les decía? ¿No les decía nada? Hablaba pestes de mi mamá, nos decía cosas muy feas, porque yo creo que él no la vio venir. Él no creyó que mi mamá se fuera a quedar allá. Yo creo que se quedó cautiva por sus hermanos que la vieron qué mal estaba. Porque obviamente mi mamá ya llevaba cicatrices, dentro de cicatrices. Yo creo que sus hermanos se lo impidieron. Y estaba ya muy mal de sus nervios también ya. Y entonces fue lidiar con mi papá por poco tiempo, muy poco tiempo, porque se fue él también, inconsciente, se fue a lo que te digo, a General Treviño, entonces nos visitaba, nos dejaba dinero. Mi hermano yo creo que era adolescente, yo tenía 9 años. O sea, 4 niños en una casa solos. Mi hermana duró poco porque se casó muy jovencita, yo creo producto también de todo este drama, de 18 años se casó. Entonces nos quedamos con el güero, mi hermano güero, Tomás y yo. Y yo recuerdo que el güero en este proceso, un día se paró, no, más bien dicho, un día no se pudo parar. Nos empezó a gritar y no se podía parar. Y no sabemos qué le pasaba y todo era tensión, todo era estrés. O sea, porque era un muchachito. Fíjate lo que te puede provocar.
Yo creo que tenía, él 16 años, una cosa así. Le tocó cuidar a 2 hermanitos en una casa solo. Y nosotros, pues niños al fin, pues no tienes conciencia de la responsabilidad o de qué hacer o cómo comportarte. Y éramos niños buenos, fíjate, hasta eso, no dimos tanta lata. Mamá, y la comida y su ropa, uniformes, Horrible, hija, casa, todo. horrible. Comíamos, yo hacía fideo, o sea, yo les hacía de comer. Era horrible. Pero te digo, eso fue corto tiempo porque yo ya estaba en secundaria y llegamos a la casa un buen día y de repente abrimos, ya estaba la señora de mi papá lavando los platos de espaldas, pero ni siquiera tampoco nos dijeron, oye, fíjate que fulanita de tal va a venir a la casa. Empezamos a vivir una etapa espantosa, mi hermano y yo, porque pues no entendíamos, o sea, las fotos de casados de mis papás estaban tapadas con sábanas, y bueno, así llegó esa señora. Ay, qué horror. Nosotros nos fuimos a General Treviño a piscar frijol y ahí había una azucarera que él se le había hecho mi hermano Tomás, como las que haces en 10 de mayo. Ah, las actividades que te ponen en la escuela y que les haces a tus... Ajá. Entonces me acuerdo que nos volteamos a ver de repente y me acuerdo que él la vio y así como se me queda viendo como que, ¿cómo es posible? Y me acuerdo que se le cambió la mirada y lo único que hizo fue paz. Bueno, le dieron una regañiza, pero no sabrás, pero dijo, es que mi hermano tiene un carácter, dijo, me vale, no me importa. Dijo, pero eso no va a estar aquí. Porque eso no era para ella. Imagínate el dolor de unos niños que pierden a su mamá estando viva y sin el menor ápice de apapacho. Al contrario, era porque si algo tenía mi papá, carrera, maestría y todo lo que quieras, era darte donde más te dolía. Era un bullying constante. El bullying que ustedes hablan ahora y en la escuela, eso no es nada. No sé. Era insultos, era apodos incómodos, era, por ejemplo, si a ti no te gustaba que te agarrara el pelo, más agarraba el pelo. O sea, era un maltrato constante. Y así crecimos. Entonces, con esta historia que les cuento de Tomás y de todos los golpes que recibió, yo me acuerdo que un buen día estábamos comiendo. Mi papá tuvo altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. O sea, por eso les digo que éramos una... Ahí voy, porque esto es importante, porque mucha gente me dice, ¿por qué platicas como si hubiera sido pobre? Es que fui pobre. En una casa que no debería haber sido pobre, fui pobre. ¿Por qué? Porque no teníamos el privilegio de tomar mucha leche, aún siendo mi papá el dueño de un supermercado. Tienes un par de zapatos y rotos aparte, ¿no? Eso sí, más adelante, pero a lo que voy es niños, o sea, no vivías el privilegio. De ser el del súper. El de ser el súper. Entonces, leche era limitada. Chocolates como los que aquí tenemos, deliciosos y todo. Nosotros nos sacaban los M&M's y yo creo que ni conocía todos los colores de los chocolates porque te tocaban 2. Ay, mamá. O sea, hay cosas así muy limitaditas. Entonces, imagínense ustedes, o sea, este niño, estoy hablando de mi hermano, que creció así. Yo ya, estábamos en la comida, estábamos hablando de que estaba el güero, Tomás y yo. Ya Ginny no estaba, está casada. Y mi papá tenía esa fijación de que él decía como de que retribúyanme, o sea, ¿dónde está el dinero, verdad? O sea, yo tengo que tener dinero por mis hijos. El güero era súper inteligente. Estaba él estudiando en el tecnológico, excelentes calificaciones. Mi papá lo saca de ahí porque era mucho dinero lo que se estaba gastando en él, lo metió a la universidad. Y en ese preciso instante les digo, en esa comida que estábamos, mi papá se atreve a decirle, oye, pues qué rico es comer gratis, ¿verdad? Y el güero estaba comiendo y le dijo, la verdad sí, delicioso. No, yo agarra una jarra de limonada y se la avienta en la cara. Tu papá, mi tío. Ajá. Y en ese momento lo corrió de la casa. Entonces, tú no puedes decir nada, tú nomás ves que va a cambiar la casa, porque como así que los 10 perritos van quedando menos y menos y menos, pues ahí va mi hermano y se salió de la casa. Ya nomás quedamos 2. Y de estos 2 yo me acuerdo que yo le decía a Tomás, no seas feo, si te vas me llevas, no te vayas a ir sin mí. Porque nosotros supimos de rebote que el güero fue a buscar a mi mamá a Chicago. Y gracias a Dios dio con ella. Ay, qué lindo. Entonces ya sabíamos que el güero estaba allá. Hago un paréntesis aquí porque les digo que mi mamá se fue a los 9 años, cuando yo tenía 9 años. Y en una ocasión yo me juntaba mucho con una amiguita. ¿La vuelves a ver? Alejandra, mi amiga.
Y viene ella a mi casa, me dice, oye, Judy, porque yo siempre estaba en friega en mi casa, barriendo, trapeando, sacudiendo, rabiendo. Entonces me dijo, oye, Judy, vamos a la casa. Y yo, espérame, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ah, porque tú tenías que hacer eso para poder ir a la escuela también. Ah, sí, era premio. Era parte de las obligaciones, porque aparte tenías muy marcado que eres mujer, no sirves para nada, tú nomás, bueno, lo básico, tú no vas a estudiar nada, ¿para qué? ¿Para qué gasto dinero? Así era lo que a mí me caía de información. Qué horror. Y entonces... Ale te dice, vamos a mi casa. Vamos a mi casa. Entonces yo, espérame, déjame acabar, no sé qué, no sé qué. Y entonces, pues yo la notaba rara, ¿no? Y pido permiso, me voy a su casa, que su casa estaba a nada, casi enfrente de mi casa. Y llego, imagínense esto, llego a la sala y veo a mi mamá ahí sentada. Qué emoción. Oh, mami. Después de años de no verla. Sí, pues ahí tenías que, ya habían pasado, ¿qué? 9 años, No, hija. 8 años. No. Menos. Menos. Se fue a los 9, sería... no, yo creo que pasaron unos 4 años. Y me acuerdo, todavía tiemblo de eso. Entonces yo digo, mamá. Y entonces me acuerdo que la abracé, la besé, todo, y estaba un señor al lado. Es mi hija, que no sé qué, que no sé cuánto. Así fue como conocí a tu abuelito Lenny, el esposo de mi mamá. Entonces, pues no sé, pude estar con ella quizás 1 hora, a lo mucho. En mi interior tampoco entendía las cosas porque decía, ¿quién es este señor? O sea, ¿qué Mi abuelita ahí no te dijo nada, no te lo presentó. como marido no, nada más refiriéndose Como a amigo. él como de que, ay, mira, ella es, y qué linda, y mira, y que el pelo, y qué bonita, y que no sé, la verdad no recuerdo tanto. Okay. Pero me acuerdo que también me fui media frustrada porque yo dije, pues, ¿qué pasó? Entonces llego a la casa, y me quedé con todas estas ideas locas, y dije yo, ¿qué está pasando? O sea, ¿se va a quedar? ¿Se va a ir? Ya no lo voy a ver, o sea, no me dijo nada. Y efectivamente ya no la volví a ver muchos años después. Esa fue la única vez que vi a mi mamá. Pasó, no sé, porque mi papá era sumamente inteligente. Pasó como 1 semana, o no sé cuánto, y que se enteró mi papá que yo había visto a mi mamá, que mi mamá había estado en casa de doña Lulis, y me prohibió ver a mi amiga, que era con la única que yo tenía contacto, digamos, o era mi amor más cercano, porque era mi amiguita de todos los días y con la que iba para todos lados. Y nos separó por un buen rato, o nos veíamos escondidas. Pero vaya, cajeta dura mi papá. Pues me acuerdo también una vez que me contaste cuando ibas a cumplir 15 años que no te dejó ir a tu propia fiesta, que te habían organizado sorpresa. Sí, también esa se la debo. No, de verdad que no logro comprender y nunca lo voy a poder comprender cómo como padre o como madre le puedes hacer tanto daño a tus hijos. Lo que cuentas es una entre tantas, hija, porque te digo que quedábamos 2 en la casa. 2, porque eso fue antes del 15 años. 2, y me dice, le digo a Tomás esto, o sea, no te vayas a ir sin mí, no te vayas, porque yo ya sentía que todo el mundo me abandonaba. Todo el mundo. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es mi vida? O sea, y sí me estaba haciendo mucho ruido emocionalmente a mí. Un buen día, no me acuerdo ni por qué, a mi hermano, mi papá le da una buena de aquellas, tranquisa superior, espantosa, y nos vamos a dormir. Y mi hermano se va de la casa en la madrugada. Agarra sus zapatos, se va descalzo, abre la puerta así, imagínense ese escenario con el terror que hubiera que haber sentido en la madrugada, y se salió corriendo y se fue a meter a la iglesia de Corpus Christi. No sé qué hizo, porque digo, no sé, quién la abrió, cómo le abrieron, cómo se metió, no sé más detalles. Pero ahí lo rescató un vecino que ya falleció, en paz descanse, el señor Herrera, y se lo llevó a su rancho. Yo despierto sin mi hermano, con un papá histérico preguntándome si yo sabía dónde estaba. Y yo, es que no sé. Yo también asustada, pues, ¿qué pasó? Y bueno, obviamente lo buscó un rato y todo. Luego ya como que se calmó, pero yo me quedé con esa sensación, ¿qué pasó con mi hermano? Claro, ¿dónde está? ¿Está bien? ¿Qué fue? Pasaron meses en donde esto ya no era tema. Y yo le pedí permiso a mi papá de salir un domingo
y en ese entonces se juntaban en las pizzerías. Una pizza, pues no sé, una pizza, pero allá por el TEC, creo. No me pregunten ni cómo fui a dar allá, pero yo fui a dar allá. Y ahí, no sé si fue ya que me lo habían advertido o no recuerdo, pero fue impactante que me reencontré con mi hermano. O sea, para lo que otras personas era un domingo normal, reunirte con tus amigos, para mí era un domingo fuera de toda proporción, especial, porque donde lo vi así, a salir entre los huerquillos, ya saben, ahí en el estacionamiento, dije, ese es mi hermano, y no saben qué emoción abrazarlo, besarlo, ver que estaba bien, decirle lo que había pasado en la casa, cómo estaba él, qué había hecho, qué iba a hacer. Y otra historia, que se fue a buscar a mi mamá, batalló mucho, llegó con mi mamá, con una mano adelante, detrás, estuvo de albañil. Mi hermano tiene una historia bien dura, bien dura. Todos, pero especialmente él. Y me quedé yo sola en la casa con tu abuelo. Y entonces, parte de este proceso, como dices tú, y la gente que lo sabía, la gente sabía la clase de vida que teníamos, la gente que estaba alrededor de nosotros. Mi papá era muy dado a decir, yo le decía, papi, ¿puedo ir a 15 años? Se estaban poniendo de moda. Al de mi amiga, al de acá. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Con quién vas a ir? Ok, está bueno, ve. Pasaban las horas, te estás arreglando. Y lo decía, ¿qué estás haciendo? Me estoy arreglando para la fiesta. Tú no vas a ir a ninguna parte. Tú no vas a ir. No, de verdad, no. Y yo llegué a un momento en que dije, ya no le voy a demostrar que me duele o que me impacta o que me importa. Voy a hacer como que, qué bueno. No quería ir. No quería ir. Así como cuando alguien se cae y que dices, ni me dolió. Así. Y bueno, no es por nada, pero yo, en el mundo en que me muevo, tengo cariños muy sólidos, amigas de toda la vida que me querían y me adoraban y me siguen queriendo, las de la secundaria. Ay, qué padre, sí me que encanta. Mucha gente en la secundaria no sabía la clase de vida que yo tenía de problemática y difícil en mi casa, porque yo llegaba a la secundaria y decía, buen humor, era la más aplicada, fui exenta en historia, exenta en matemáticas, buenas calificaciones, Era fui tu momento bastonera. feliz. Yo me divertía demasiado en la escuela y amaba estar en la escuela. Y entonces, pues ellas muy lindas, principalmente doña Lulis, que acaba de fallecer, mi madrina, que la adoro, fraguaron junto con mi hermana, que tampoco podía ver porque mi hermana se había ido para casarse, entonces también estaba prohibido ver a mi hermana. Me hicieron una fiesta sorpresa, que era mi 15 años. Entonces yo no sabía. Entonces nomás la clásica que te hablan de que, oye, puedes venir a la casa, cuando estaba ya todo el fiestón allá, ¿verdad? Pastel, música, amigos, tías, Cena, todo. sí. Pues anda tú, que no me dejó mi papá. No vas a salir. Y yo creo que le habló Ale, le habló la doña Lu, le habló varias gente. Para Por favor, déjala, es su fiesta, por favor. No. Y de remate me dijo, y tú ven para acá, ven, siéntate aquí. Aquí te quiero ver. En la sala, que acuérdate que en aquellos años era una sola tele. Nosotros teníamos el privilegio de tener 2 teléfonos, pero una sola tele, entonces tú tenías que estar así a un lado de él. Y ahí estuve no sé cuántas horas al lado de él, con el dolor de decir, esto no es posible que me esté pasando. O sea, que le importe tan poco darme ese gusto. Y también tampoco el esfuerzo de la gente por agradarme y por hacerme algo especial. Por hacerte sentir querida y pues, hacerte tu cumpleaños especial. Pero te digo, no entiendo qué pasaba por la cabeza de ese señor, porque no le puedo decir otra cosa. O sea, creo que mi papá tendrá su historia de vida, pero no lo justifico. mamá. Y te lo platicaré más adelante porque no lo justifico. El caso es que, bueno, ok, pasó el día, no pasa nada. Terminó la secundaria, son las pláticas normales con las amigas. Oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué te vas a dedicar? ¿qué vas a estudiar? Pues yo me voy a meter a arquitectura. No, hombre, yo acá. Y yo, nada. Porque en mi casa me decían que yo no servía para nada, que yo era tonta, que yo era una estúpida. Porque mi papá tenía esa gracia. Mi papá tuvo otras niñas,
de su segundo matrimonio. Y me acuerdo que yo tenía que encargarme en la noche de cuidarlas porque eran bebés. Entonces, de repente a mí se me perdieron, pues yo estaba tan cansada, unos biberones. Y la frase típica de mi papá era, a ver, déjame pensar como una reverenda estúpida. ¿Qué haría yo si fuera una reverenda estúpida y dónde los pusiera? Y los encontraba. Los encontraba. Pero yo crecí con eso. O sea, no piropos, no autoestima, no nada. ¿Saben quién me dio a mí mi seguridad? Porque yo estoy segura que él me preparó para todo. Me oiré muy dramática religiosamente, pero de algo te tienes que agarrar. De algo tienes tú que pensar que tú viniste a este mundo a ser feliz y que tú vas a buscar tu felicidad. Entonces, agaché la cabeza y dije, bueno, ok, a lo que haya. Entonces me metí a trabajar en una revistería ahí cerca del TEC. Duré bien poquito. Y luego de ahí brinqué, porque mi papá, cállate, rodeada de estudiantes del TEC, pues, y la huerca de 15 años, pues, ¿qué es eso? Creo que ese trabajo me lo consiguió doña Lulis. Entonces, y luego me metió él a un laboratorio que era Burros Welcome de México, que estaba relativamente cerca de mi casa, pero me tenía que ir a pie, porque el carro no se podía ensuciar. Sí, no se puede mojar, ¿no? Sí, si estaba lloviendo, vete a pie, porque el carro se me moja, lo acabo de lavar. O sea, tú vete a pie. Y yo le entregaba mi sobre íntegro. Yo no veía ni qué me habían rebajado, porque todo el sobre era para mi papá. Entonces de ahí brinqué, porque yo era trucha en el laboratorio, yo me hacía anotar, si había que hacer 10 cajas, yo hacía 15, si había que ayudar en la cocina, yo ayudaba, si había que partir, yo siempre, ¿qué más? Bueno, eso me orilló a que busqué, yo estudiaba en las noches taquigrafía, mecanografía, porque pues armas con qué poder superarme. Y me metí a trabajar al banco. En ese entonces contrataban a gente en el banco con chavitas jovencitas que pudieran ejercer funciones en las cajas. Cuando yo voy a la prueba, me da risa porque los que me entrevistaron, ¿y sabe usted manejar la máquina XTR38? Bueno, claro. Por supuesto. Pero usted sabe, pues, claro, sí, ya las he visto, sí. No se veía ni más, pero bueno. Y que me meto al banco. Entonces ahí viví en el banco una buena etapa de mi vida. Y entonces duré como 1 año y medio, 2 años. Ahí, que primero estuve, era Polibanca Innova. Saludo a todos los que trabajaron ahí. Pino Suárez y Padre Mier. Ahí yo le pedía dinero a tu abuelo y le decía, es que yo necesito, porque me daba exacto lo que me gastaba en los camiones. ¡Exacto! Quiero comprarme unos zapatos, porque yo nomás tenía permiso de unos zapatos. Un par de zapatos. Entonces había que demostrar que ya necesitabas el que sigue, ¿verdad? Ya, sí. Y entonces, pues imagínate que pues ahí es el momento de la muchachada, que quieres verte bonita, que los aretitos, que el perfume, para eso no alcanzaba. Y otra vez yo le daba todo el sueldo. Ahí, estando en el banco, que no sé ni por qué, va un cliente y me dice, oye, ¿no quieres trabajar en Grupo Alfa? Y yo, sí. Un tipejo, porque la verdad no resultó muy bien. Entonces, para eso en el mismo tiempo, yo, que iba en camión, me topo con Mayra Saucedo, que andaba repartiendo tarjetitas porque ella estaba reclutando gente para Visa. Y me acuerdo que me dio la tarjeta y yo, ay, sí, claro, yo hablo. Y bueno, así quedó la historia. Entonces, yo tenía como que 2 propuestas. Pero este señor, el que me dijo primero, me triplicaba el sueldo. Entonces dije yo, claro, sí, me voy. Sí, pues sí. Me metí con él de secretaria. Y otra vez, no sé ni para qué me importaba tanto el dinero, pues si no lo veía yo. O sea, pero bueno, yo feliz porque voy a dar más dinero a mi papá. Pobrecita. Aparte, déjame contarte una de mi papá, el tiempo del banco. Yo estaba en Chepe Vera y me querían mucho todos los de la sucursal porque veían lo que me pasaba, ¿no? Aparte que, pues lo que sea, cada quien siempre he sido bien trabajadora. Pero mi papá me tenía así, con reloj en mano. Cronómetro de que llegara yo a la hora que tenía que ser. Si yo salía a las 3, no había justificación para que a las 3:45 estuviera en mi casa. Por eso en aquellos años, ¿verdad? Y los camiones y todo, pero que no se te fuera un camión porque, ¿verdad? Valió. Entonces, pues una vez las cuentas no salen, hija. Y no salen. No, pero qué control ay, tan qué horrendo. miedo. Entonces, pues tuve que hablarle a mi casa para avisar. Dije, me va a matar mi papá. Entonces, tin, le marqué.
en un segundo ya lo estaba viendo yo, pegado a la ventana, Ya, viéndome, en el banco así viéndome, con una cara de enojado, y yo mortificadísima, porque aparte pues estaba buscando dónde estaba el error, las cuentas, porque si no ¿De qué me equivoqué? Sí. te cobraban a ti los faltantes, por supuesto. O sea, porque para muchas gentes que inocentemente en los bancos cuando les daban dinero además decían, ay, qué padre, le dieron nada más, lo paga la cajera. O sea, eso no se va de gratis, o sea, hay consecuencias. Claro. Entonces, bueno, ya gracias a Dios arregló el problema, pero mi papá fue conmigo al banco al día siguiente para hablar con el gerente y delante de mí decirle, mire, yo le voy a pedir a usted, así le hablaba el gerente, imagínate el gerente así, que cuando salga esta muchachita de aquí, usted me marque mi casa, porque ella está tonta, ella está muy tonta, se le olvida. Entonces, pues para que no se le olvide, usted me marca y me avisa. Y el hombre, sí, señor, sí, no se preocupe, sí, yo, así lo hacemos, no sé qué. Entonces, Ay, no, qué vergüenza. total, bueno, salí del episodio del banco, me voy a este trabajo y duré muy poco porque el tipo ahí por ahí, como que las intenciones no eran buenas, me hizo un comentario muy fuera de lugar, como de que, ¿qué estás haciendo aquí, mi reina? Si yo te tuviera, no sé qué, algo muy desagradable. Y dije, ¿qué es esto? Y entonces le hablé a mi papá y eso sí se apareció Satanás, porque llegó y bueno, le llovió al tipejo y me voy a mi casa y me quedo sin trabajo. O sea, Pues sí, pero vaya, hasta que se comportó como papá. sí, a la verdad ahí sí me defendió. Y me quedo en mi casa y dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces trato de rescatar la propuesta que me había hecho Mayra Saucedo para estar en el Centro Capacitación Visa y el puesto que me iban a dar ya estaba ocupado. Pero me dijeron, pues si quieres vete a recepción. Dije, claro, ganando menos dinero, yéndome hasta allá para la gente de acá, más allá de San Nicolás. Imagínense, yo vivía en el country, allá por la avenida Múnich, no sé si ubican, bien lejos. Entonces, pues ahí duré, ahí estuve, y entonces la chica que me reemplazó en ese puesto, pues era como que muy fresita y muy como que no le importaban mucho las cosas, y entonces ella en su onda, pues no le dio mucha importancia, y entonces desocupó el puesto y yo me fui como secretaria de dirección, que era con Jesús Alarcón Certuche, con el cual todavía tengo contacto y le mando 1000 besos, y la verdad me la pasé muy bien, era compañera de Mayra Saucedo desde ese entonces. Qué padre. Y pues bien padre, ¿verdad? Pero lo más irónico de la vida, porque uno se agarra de cosas y crece en la vida y dices, Diosito, hazte presente. Yo me acuerdo que yo agarré como de repuesto a la Virgen. Sí. Sí, yo decía, la Virgen es mi mamá y yo puedo con todo porque mi mamá me gané una rifa en el colegio. ¿Verdad? Recé, pero se los juro así como que sientes que, ay, te salen los poderes. Pues me gané la Virgen y yo iba bien orgullosa caminando hasta mi casa con la Virgen. Pero bueno, pasan los años, muchos Ironías años. de la vida. Ironías de la vida. Ya yo casada, ya esto es otro cantar, ya estamos todo. No, hombre, ya. O sea, A últimas fechas. yo ya grandecita. Grandecita, y nos vamos enterando. Casa del TEC, ganador. Pues no se sacó la casa del TEC mi papá. Se están preguntando, ¿verdad? Se están preguntando qué me tocó. Ni un cenicero. Es que no ni lo puedo hubiera creer. querido, ¿verdad? No. Nunca en la vida esperé nada de ese Pues señor. si no quiso nada. ni festejar, mamá. No. O sea, sí, claro. No esperé nunca nada de ese señor, pero digo, ¿qué tal? No puede ser. Son misterios de la vida. ¿Cómo es posible? Ay, yo no sé, fíjate cómo funcionan los decretos, porque supone que tú, la abundancia y todo eso, y pues mi papá, ¿qué hubole? Aparte no era muy adepto a comprar boletos, nunca. Y luego creo que se lo vendió su hermano. Imagínense que haya transitado el boletito en tus manos, se haya parado en las manos del otro hermano, que aclaro, toda la familia de mi papá son muy normales, muy lindos, muy chistosos, muy queridos, muy a todo dar, mis primas divinas. Pero bueno, historias para contar. No. Sí, me acuerdo en el periódico haber visto así que nos contara así de ¡no! ¡Por favor! ¿Cómo es posible? No. Diosito ya luego nos explicará. ¿Quién sabe? ¿Y dónde acabó el dinero? ¿Quién sabe? No, ya, ni pensar. Bueno, en fin. Bueno, lo que te quiero concluir en esta plática de la niñez, de cosas que es importante, porque a veces son cosas que
de alguna forma te marcan tu futuro para bien, porque te hace ser más valiente, resiliente, tener esa plática interna contigo, el que dices, bueno, estas son las herramientas que tengo y con esto tengo que sobrevivir, el hacerme mucho más amorosa con mis hermanos porque comprendo su historia, porque, como te digo, bien, y tú lo viviste muchos años cuando hacíamos estas carnes asadas que platicábamos estas historias, y el güero lloraba de la risa, Sí. de acordarnos de todas estas babosadas, o sea, porque ya las contamos como babosadas, pero vívelas en la dimensión de un niño Una y pesadilla. es insufrible. ¿Cómo me sentí? Sí, mi mamá. Esa es una etapa importante. Digo, ya que te fuiste y todo, o sea, la vuelves a ver después de casa de doña Luli. Ya ahí vienen estos años. Ujú. Todas las amiguitas en esos años que tú tienes 13, 14, 15, pues la plática es, fui con mi mamá acá, fui con mi mamá allá. Ay, es que mi mamá dice, ay, es que me peiné como mi mamá, es que mi mamá, a esta hora de mi mamá. Y yo no tenía que platicar. Y yo me acuerdo que cuando platicaban esas cosas yo me enojaba, se me cambiaba la cara, andaba amargada, una niña amargada. Y yo decía, una vez, o sea, me percaté de esto, yo hablando conmigo misma, me acuerdo que dije, ¿y por qué ellas tienen la culpa de tener mamá si yo no la tengo? O sea, ¿qué culpa tienen ellas? Entonces, lo que hice fue convertirme en amiga de las mamás de mis amigas. Por ejemplo, nos íbamos a los benditos bailes que sí pude ir y era una regla oficial. Primero me las encargaban a mí. Yo siempre he sido muy protectora, muy así como que... Entonces íbamos a los bailes del TEC, todas mis amigas muy bonitas, no es por nada. Y entonces teníamos permiso de bailar una, porque eran estudiantes de Veracruz, estudiantes de, no sé, de Puebla, donde quieras tú, ¿no? Ajá. Pero no eran muchachos de aquí, de la localidad. Ay, entonces era no. más grave el asunto. Entonces Qué yo peligroso. dejaba que mis amigas bailaran una pieza, pero entonces si se pasaba de una pieza, me les ponía yo atrás así. Yo creo que copiando mañas del papá. Ay, no, qué miedo, la Yo así. guarurita. Yo así, poniéndole cara y entonces, bueno. Y luego, ritual absoluto, llegábamos a casa de Ale y entonces su mamá nos recibía y yo me tomaba un cafecito con la señora para platicarle reseña absoluta de cómo había estado el baile. Ah. No, entonces, doña Lolis, fíjese, llegamos. Ah, qué linda. Y entonces, fíjese que Del Ale- señorcita. El señorcita. Y era la más feliz porque me daba el pretexto para platicar con las mamás. Con ella, principalmente con ella. Y entonces cubrí de cierta manera carencias que yo sentía por la falta de mi mamá. Pero yo recuerdo también, hijita, que estando chica y que en algún momento sí resentí la falta de mi mamá, yo dije, algún día voy a hacer que me veas y que te sientas orgullosa de mí. Algún día voy a ser famosa en tu tierra. Eso me acuerdo que me lo dije a mí claramente, pensando en mi mamá, porque de cierta forma tú también sientes que dices, pues no le importé tanto. Ujú. Hay días oscuros, ¿no? En donde uno se siente abandonada y tú dices, no le importé tanto, ¿por qué me dejó? ¿Por qué me dejó con esto si ella sabía lo que estaba viviendo? En fin, pues bueno, pues que se viene la oportunidad, concurso, y ya será otra historia de contarles toda la reseña de Señorita México. Todo ese capítulo. Parte 2. Parte 2 se los voy a platicar en otra oportunidad, pero lo que yo quería reforzar contigo, hija, y que has vivido esta historia familiar tan de cerca, porque es dimensionar lo que fue la diferencia de información de los años 60 para acá, de cómo te eduqué, de obviamente no con la perfección, pero sí con mucho amor, de la opinión que tienes, por ejemplo, tú de tus tíos como papás. Excelentes papás, súper cariñosos, protectores. Siempre tengo muy grabado que si mis primas iban de viaje o algo así, les decían, no, a mí no me compres nada, todo es para ti. Y, o sea, siempre ellos dan, si trae 10 pesos, te los da. O sea, los dos eran súper, súper papás. Y digo, a mí también me salpicaba porque súper tíos conmigo y súper cariñosos y chistosos y... Sí, más que tú que... Nada, no, o sea, de verdad no sé cómo ellos
pudieron haber sido esos tipos de padres con el modelo que tenían, ¿verdad? De su papá. Porque yo ¿cómo le dieron la vuelta? Yo recuerdo que el güero, porque bueno, ya faltaba tu papá, ya no estaba tu papi, que en paz descanse, el güero corrió contigo una carrera en el irlandés. Estaban también ellos muy pendientes de ustedes dos, de suplir de alguna manera ciertas acciones como papás, ¿no? Y entonces, muy cariñosos contigo, de los últimos viajes que hicimos con el güero. Bueno, Tomás ni se diga, sí, siempre claro, no. Eres una hija más para él. Y eso es lo que yo rescato y lo que yo quería reforzarte en toda esta plática que me he descosido ahora sí platicándoles, porque creo, y si lo vemos fríamente, hija, que todas esas cosas que me sucedieron fue para darme un poquito de autoridad para que cuando la gente se me presenta y que me tocó trabajar hasta con eso en casos de familia, que la gente cree que tiene la disculpa de ser arrogante, mala persona, borracha, alcohólicos, no sé, lo que quieran decir, porque tienen el pretexto de una infancia difícil, o porque a mí me golpearon, yo golpeo, o porque a mí me hablaron feo, entonces yo me desquito. Y la verdad no es justo, por un lado. Y por otro, que tú dices, ahí yo entiendo que hay veces que el día no da lo suficiente, que las mamás ahora trabajan y que tienen la carga muy pesada, que los niños a veces desesperan, claro, por supuesto. Hay días que los quieres ahorcar, todo el mundo tenemos que admitir que así lo sentimos, pero que tú vigiles esos años, vamos a decir del 0 a los 12 años y que les des una vida reforzada en amor, en autoestima, en hacerlo sentir especial, en que tu casa se convierta en una fortaleza. Lugar seguro. Y no lo contrario, porque para mí era salir de mi casa. La fortaleza era el mundo. El castigo estar en mi casa, era el que te empezaban a sudar las manos antes de llegar a la casa, el de que ya querías que fuera de noche, el de que si ya llegó ya querías mejor dormirte para que no tuvieras ese roce con él, el de que tenías que adivinarle el pensamiento para que no se fuera a enojar o no decir una palabra que le incomodara, el estar siempre en la zozobra de ¿qué hiciste? No es normal y no es justo para un niño o niña vivir estas cosas. No, claro que no. Y como tú dices, los primeros años le estás forjando su carácter al niño. Uh-huh. Y todo lo que él va a considerar como normal o lo que va a añorar o desear tener en un futuro. O sea, como la dinámica de una relación familiar sana. O sea, todo eso tú se lo vas a enseñar y pues como papá siempre inculcarles de que no hay amor más grande que el que yo te tengo y conmigo siempre vas a contar y siempre estoy orgullosa de ti y me encanta ser tu mamá. O sea, todas esas cosas que como que te alimentan el alma y te refuerzan y te dan esa seguridad de saberte especial. Tú tienes 3 hijos y los 3 tienen necesidades bien distintas, claro, de afecto. Uh-huh. Tienen 3 formas de ver la vida diferente, 3, vamos a decir, carácter formado. Uh-huh. Tú sabes las necesidades de Kenji, de Diego, de Kimi. Vaya, es una tarea difícil, pero es hermosa. Es hermosa. Sí, claro. Pues yo digo, para mí no hay cosa más hermosa que ser mamá y gratificante. Y, o sea, ahí es, pues sí, ¿qué te puedo decir? Mi sueño hecho realidad, mis hijitos me llenan. Ahora, a mí me tocó, pues te digo, en esta dinámica familiar, el que se fueron saliendo de mi casa y a pesar de que se fueron, a pesar de que tenían el peor recuerdo de su casa, todos quisimos de alguna forma reconectarnos. ¿No? O sea, estar unidos. O sea, yo no puedo imaginarme un escenario en donde yo necesitara a alguno de los 3 y que no se hagan presentes. Como fieras, que nadie me toque un pelo porque claro, saltaban los 3. Digo, saltaban porque ya falta uno, pero muy unidos. Y eso traté de inculcárselo a ustedes y ojalá que sea el éxito que tengamos también con mis nietos, amor, porque el mundo cada vez se vuelve más caótico, el mundo va a demandar otras cosas y tener ellos a una persona que tú sabes que te quiere incondicionalmente es un tesoro. Sobre tus amigos deben estar tus hermanos. Claro. Sobre totalmente. Muchas cosas. Porque mira, ahora que no está mi mamá, no me preguntes por qué, porque yo, gracias a Dios, y lo digo con toda humildad, si hoy tengo un peso ha sido por mi esfuerzo. Nadie me ha regalado nada.
Yo lo he conseguido todo, he trabajado muchos años y he cuidado mucho mi dinero. ¿A qué voy con esto? El soporte que yo sentía por mi mamá era de otra forma y me hace mucha falta. Y me hubiera encantado saber más de ella. Me hubiera encantado cuidarla. Me hubiera encantado ser la mayor de la familia para cuidar a Ginny y al resto. Me hubiera encantado salvar a mis hermanos. Me hubiera encantado darle una vida feliz a mi mamá, porque se la merecía. Pero no fue así. Tengo recuerdos hermosísimos de mi mamá, muy lindos, la verdad. Gracias a Dios, Dios nos permitió también disfrutarla como abuela. Reconectaron muchos años después, pero digo, creo que fuiste una muy buena hija y la quisiste y la procuraste y la chiflaste los años que Dios te lo permitió. Lo que se pudo. Nunca le reclamé, porque sería inconcebible reclamarle a esa mujer algo. Pero quiero terminar esta plática con decirles, esto es sincerarme con ustedes, porque muchas personas creen conocerme. Muchas personas se hacen un juicio barato de mi persona. Muchas personas creen historias fantásticas sobre mí. Y la verdad, les digo algo. Si he tenido bendiciones como fue el concurso o como el haber destacado públicamente, fue por mi carácter, pero nunca por hacer algo indebido. Y lo digo con mucho orgullo. Y la gente que me quiere, la gente que está cerca de mí, sabe que así es. Claro, la que te conoce. Entonces, este propósito no fue victimizarme, sino decirles, si yo pude, ustedes pueden. Si han salido de una niñez difícil, ánimo. Hay muchas cosas que hacer en el mundo. Y si tú estás ahorita criando niños, por favor, y tú sientes que has sido áspera, dura, a veces enojona, gritona, les has puesto la mano encima, detente. Porque ese recuerdo nunca lo vas a borrar de la mente de tus niños. Y sabes que no se merecen una niñez así. Ese es mi consejo. Claro, y se puede dar la vuelta, así como tú dices, todos tenemos esos momentos, pero sí, o sea, procurar, ¿verdad? Protegerlos en la mejor medida y llenarlos de amor. Y pues yo tuve una niñez muy hermosa. Te lo agradezco bastante. Y sí. vaya, Dios te puso pruebas difíciles porque faltar tu papá no es algo fácil, pero vaya, hay que tratar de ser felices. A eso venimos y a eso hay que aprender y hay que admirar a las personas y aprender de las personas sus historias y tratar de aplicar lo mejor de ellas en ti, porque sí se aprende en cabeza ajena. Y bueno, pues esto fue con todo el amor del mundo. Recuerdo que usted es parte de nuestra familia y muchas gracias y nos veremos muy pronto. Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presentó.